Amén. ¿Se escucha bien? Que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador siga reinando en medio nuestro. Damos la gracia a Dios por esta oportunidad más de reunirnos con su palabra. Quiero comunicarle que la escritura que trajo la hermana Miriam, se lo digo no por gloriarnos, sino que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que ella leyó en Lucas 9 y yo voy a empezar en Lucas 1. Entonces, en Dios no hay casualidad, sino una causa. Entonces, el tema para hoy que el Señor en su voluntad ha traído, dice: Dios viene despertando el culto que hay dentro de ti. Dios viene despertando el culto que hay dentro de ti. Lucas 1, del 26 al 38. Dice, las escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Sea enaltecido nuestro gran Dios y Salvador. Le damos la gracia, Señor, a usted, merecedor de honra y de alabanza. Permite, Señor, que tus palabras sean oídas y entendidas de cada uno, Señor, de los que van a hacer uso de cada una de ellas, Señor Jesucristo. Quita la figura y establécete tú como único Rey soberano. Amén y amén. Tenemos aquí unas escrituras bastante leídas por todo el conglomerado de todas las religiones. Entonces, cada vez que las escrituras se traen para una edificación. Cada uno de nosotros, en los diferentes tiempos que hemos estado reunidos,
en la parte literal de las escrituras, hemos tenido un culto racional con el Señor, un culto íntimo con Él. ¿Por qué? Porque en ese culto íntimo que hemos tenido con Él, hemos venido buscando esa sustancia que tiene las escrituras dentro de ella. Y Dios viene levantando esos cimientos que están derrumbados dentro de nosotros mismos para introducirnos en esa sustancia y darnos ese alimento que nos sostenga a cada uno de nosotros. Por eso Dios viene despertando ese sentir, ese culto que hay escondido en cada uno de nosotros por lo que venimos leyendo de las escrituras. Porque si nosotros no leemos las escrituras, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Y cómo vamos a conocer la obra de Dios? ¿Y cómo Dios se nos va a manifestar a cada uno de nosotros? ¿A través de qué? De las escrituras. Entonces, mientras aparezca esa hambre, esa sed, que es la que nos mueve a buscar dentro, es de donde Dios viene levantando ese culto. ¿A quién envía Dios a levantar ese culto? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que viene como mensaje, es sin figura, para dejarnos connotados con la sustancia de la palabra, que es su fe, que es la que nos mueve a cada uno de nosotros. Porque como dice ahí, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, ¿sabes? Si hemos dicho y hemos leído y hemos oído que el ángel Gabriel no es un pájaro con alas, sino que es un mensaje que viene desde los cielos. Entonces, ¿dónde es que viene manifestándose el ángel Gabriel? ¿Es en la misma palabra que usted viene escudriñando de ella? Porque él es que viene a traer ese mensaje de claridad a la mente de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros quedemos levantados como culto para Dios, como fundamento para Dios en ese culto. Pero no es que de todo lo vamos a alcanzar, porque es por proceso. Entonces dice, al sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ustedes ven que dice ahí, enviado por quién, por Dios. Si fue enviado por Dios, ¿a quién fue que Dios enviado como ángel, como mensaje? Fue a Jesucristo. Entonces Él es el que viene a traer los secretos que están escondidos y a desatar esos sellos que están ahí escondidos. Él es el que lo viene a desatar, porque Él es el enviado. Él es el que viene a abrir para dejarnos conectados con la sustancia de su palabra. Y dice, a una ciudad ya de Galilea llamada Nazaret. Si es una ciudad, sería una ciudad física. Usted ve, si es una ciudad, es un culto que hay en la palabra. A uno que están congregados en esa doctrina. Porque si vemos ahí, el ángel viene a donde ande María, que viene representando la congregación donde están reunidos los que han sido llamados por la palabra. Y dice aquí, a una virgen desposada con un varón. Si dice aquí a una virgen desposada, sería una joven de 16 años, de 13 años. No, es a una congregación que no ha sido tocada por el sentir ni doctrina de hombre, ni estratagema de hombre. Es decir, que ese es un pueblo que ha estado virgen para el Señor, que no ha sido contaminado, que no ha sido, que no ha ido en pos de dioses ajenos, ni ha sido enseñado en fundamento de hombre. Entonces, a esa congregación es que viene Dios, pero en alguien tiene que el mensaje manifestarse. Porque eso es lo que Dios ve, esa fidelidad y esa obediencia, que usted no se ha ido a echar con otra mujer. Usted ve, y dice, a una virgen desposada. Es decir, que ese sentido está virgen para el Señor. Es decir, ahí no hay nada de contaminación. Usted ve, esa mente está virgen para concebirle al Señor en su plenitud,
Y dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ustedes ven a dónde es que viene el mensaje. ¿A quién es que viene Dios despertando ese culto? Porque él estaba buscando en las escrituras, él estaba en una meditación, porque él estaba en Galilea, y si estaba en la Galilea, estaba en la doctrina. Y dice que se llamaba José, y de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Ustedes ven? Dice aquí, de la casa de David. Entonces, recordemos que en David le levantó un culto al Señor, pero no podía edificarle casa porque era derramador de sangre, porque mucha sangre había derramado, porque lo que David estaba haciendo era derribando todos esos altares contrarios al culto de Dios. Pero en David había un culto personal con Dios. Entonces, si dice de la casa de David, es porque en esa casa estaban los utensilios y los materiales. Entonces, de ahí es que viene ese linaje de José, que viene buscando en las escrituras. ¿Por qué David no le construyó casa a Jehová? Entonces, dice aquí, dijo, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, si dice ahí, bendita tú entre las mujeres, y nosotros sabemos quiénes son esas mujeres, que son pueblos, naciones y lenguas, que son toda la geografía de la tierra, donde están reunidas todas las agrupaciones religiosas que Dios la viene simbolizando como mujeres. ¿Por qué la viene simbolizando como la mujer? Porque el esposo no ha hecho acto de presencia en ella, ni el mensaje se le ha declarado. Por eso, como hay una escritura que dice, tal la madre, tal la hija. ¿Quién es la madre? Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La iglesia católica que ha venido. Entonces, todas las demás hijas que vienen haciéndose hijas de esa doctrina, porque se han embriagado con el vino de ella, con la enseñanza de ella, con el culto de ella, y han dejado de un lado a su Dios. Entonces, como dice aquí, más ella, cuando le vio, cuando ella lo vio, ¿qué fue lo que ella vio? No fue un mensaje que lo entendió, y lo concibió, y dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces, al ser el mensaje desconocido y ella oírlo, y él oírlo, porque quien está oyendo el mensaje es José. Entonces, al estar José oyendo este mensaje, le era desconocido esta salutación. Entonces, al serle desconocido ese mensaje, entonces él estaba meditando, ¿qué salutación es esta? ¿Qué mensaje es esta? ¿Qué visión es esta? Entonces dice, ¿qué salutación sería esta? ¿Sabes? Porque le era desconocida. Entonces viene aquí ahora, entonces el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ustedes ven, aquí lo viene ya fortaleciendo. Aquí viene la palabra cambiando y dice, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahora concebirá en tu vientre. ¿En cuál vientre? En la mente, en el sentido, que viene Dios engendrando la palabra, que viene engendrando la semilla. ¿Para qué? Para que ese hijo sea concebido. Pero mientras no se cumple el tiempo, no puede darlo a luz. ¿Ustedes ven? Porque hay un proceso de preparación para usted ser enseñado en esa doctrina. Y dice, y ahora concebirá, usted ve, y dice ahí, y ahora, no en un pasado, ni en un futuro, ahora, en el presente, de esa manifestación. ¿Usted ve? Entonces ya nosotros, por lo que hemos venido oyendo de los hermanos, ya ese culto se está levantando en cada uno de nosotros,
porque ya nosotros no estamos en el pasado, ni estamos en el futuro, estamos en el presente del hoy de la palabra, porque es ahora esa manifestación que se está haciendo presente en cada uno de nosotros. Si nosotros, como dijo y salió por boca de la hermana, si nosotros le echamos mano a esto, no tendríamos nosotros nada que buscar afuera, porque Dios nos lo traería y nos lo dejara ver. Y no estoy hablando en sentido espiritual, estoy hablando en el sentido configurado de todo lo que hay en este planeta, porque todo lo creó Dios para nosotros. Si nosotros somos la exclusividad de Él, ¿por qué nosotros no hacerle el merecido culto que Él se merece? Porque Él se va a manifestar ¿desde dónde? Es de lo que usted viene leyendo de las escrituras, y Él se le va a manifestar. Pero no lo vaya a pensar en un futuro ni en un pasado, es ahí ahora que Dios se está haciendo manifiesto. Y dice: y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y dará a luz un hijo. Si dice ahí dará a luz un hijo, ¿por qué no dice y dará a luz una hija? Porque ya nosotros sabemos quiénes son las hijas de los hombres, que son la fuente de doctrina que hay en el universo. Todas las agrupaciones que hay en el universo lo simboliza la palabra como hija, porque tienen una madre, tienen un enseñador, entonces pertenecen a esa madre, que es su enseñanza, que es su doctrina. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si le va a dar el trono de David, su padre, ¿qué trono sería este? No es ese mismo que le dio a Abraham. Todos esos reinos, todo esos conocimientos. Porque si usted va a ser príncipe, usted tiene que conocer tanto de afuera como de adentro. Si usted va a dirigir una congregación, usted tiene que conocer tanto la ley, la profecía y la gracia. Todos esos conocimientos tienen que venir en usted, para usted tener alimento para darle al que está abajo, para el que está en el medio y para el que está arriba. Entonces, si es un reino, no estamos hablando de una silla, es un poder que usted adquiere de parte de Dios, para dirigir a su pueblo. Porque si Dios se va a manifestar en usted, entonces usted es que va a dirigir de parte de Dios a ese pueblo para guiarlo en su enseñanza, en su doctrina y en sus leyes. Y dice: el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ustedes ven que esa virgen no había sido tocado de fundamento de hombre, ni había sido enseñado ni educado, sino que se mantenía virgen, que se mantenía en la virginidad de la palabra, buscando. Entonces dice: pues no conozco varón. Era que no había sido tocado, esa mente no había sido tocada por fundamento de hombre. Y dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra. ¿Con cuál sombra? ¿Sería de esa que viene o de si yo me paro al lado? Y dice, ahí habla de un poder. Si es una sombra, no es una ley que le va a dar, no es una enseñanza, porque la ley es la sombra que trae los bienes venideros. Y dice: con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Usted ve, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no hijo de los hombres, sino Hijo de Dios. Eso está en el presente. Usted ve, y dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios.
Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ustedes ven, y ella se humilló y le dijo al ángel: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ustedes ven, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si iban a hacer, era que la iban a formar, era que iban a formar algo en ellos. Entonces faltaba algo ahí, había algo que completar. Hágase conforme a tu palabra. Ustedes ven, a la palabra del ángel que la visitó, que le dejó engendrada esta simiente en la mente de él. Entonces, si vamos aquí, vamos a ver en Éxodo 3, 1, 15. Éxodo 3. Vamos a leer unos cuantos versos ahí. La gloria sea de Dios. Éxodo 3. Dicen del 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y dice aquí: apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Si Moisés estaba apacentando las ovejas, serían ovejas de 4 patas. Porque la palabra no está hablando de esas ovejas. Y si la llevaba al desierto, ¿a cuál desierto? Usted ve que en la palabra hay un desierto que usted tiene que pasar por ese proceso. Fíjese que era Moisés que la llevaba al desierto, y dice: apacentando Moisés las ovejas, no era una ni dos, eran muchas. Es una congregación que hay ahí, reunida, que la está dirigiendo Moisés. Porque ya Moisés, de lo que había aprendido de Jetro, ya Moisés ya era pastor aquí. Y dice: Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Dice Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y no habló Jehová de unos sacerdotes, de unos levitas que eran apartados para él, para ser sacerdote. Entonces mira aquí a Jetro. Entonces Jetro no era cualquier cosa. Jetro no era cualquier cosa, porque si era sacerdote de Jehová, estaba ministrando algo de Jehová. Había un cargo que él estaba representando de parte de Dios. Y dice: sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Si Moisés llegó a ese monte de Oreb, ¿cuál monte sería este? Sería ese monte que está allá, el monte Everest. Era que lo que se le estaba presentando a Moisés era alto. Porque Moisés venía en una meditación, Moisés venía en un culto invisible ahí en Dios. Y dice: y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Ahí se paró, ahí tuvo que pararse en ese monte, porque ahí no entra cualquier cosa, ahí no entra cualquier cosa inmunda. Entonces, si se paró en ese monte, era porque tenía que pararse ahí, porque el poder que hay ahí no es para usted entrar con el razonamiento suyo, ni con las ideas suyas. Tiene que pararse a meditar, porque ahí lo para Jehová desde el lugar donde usted se encuentra. Y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. El mismo acontecimiento que le sucedió a José, mírelo aquí. Usted ve que en Dios no hay casualidad, sino una causa. Y dice: y se le apareció el ángel. Usted ve, ¿a quién se le apareció? A Moisés. Pero ¿qué fue lo que se le apareció a Moisés? Fue el mensaje, una visión que él vio, que Dios se le apareció en esa visión. Y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Si se le apareció en una llama de fuego, ¿qué sería este fuego? No fue un juicio, que él vio y entendió
para destruir todos los argumentos que había en él. Y dice, en medio de una zarza. Si se le apareció en medio de una zarza, ¿qué zarza sería esta? Era un culto que había ahí. Es un culto en ofrecimiento a quién? A Jehová su Dios. Y dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ustedes ven, ¿qué era lo que estaba mirando él? Como zarza, era un culto que había, que tenía Jetro levantado. Entonces de ahí es que viene Jehová y se le aparece a Moisés y dice, veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Si era un culto que había en sacrificio a Dios, entonces a ese culto no entraba cualquiera. A esa visión no entra cualquiera, sino es que Dios lo introduce. Entonces, como ya Dios tenía un propósito con Moisés, porque Moisés era hebreo y es hebreo, y dice, no se quema. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Viendo a Jehová, entonces Jehová estaba viendo desde un lugar. ¿De qué lugar sería este que estaba viendo? Entonces en alguien estaba Jehová que llamó a Moisés y dice, viendo Jehová que él iba, usted ve que Moisés iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y Moisés respondió, heme aquí. Ustedes ven ya el propósito que había. Entonces Moisés venía a un culto, venía ese culto interno y dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tu pie. Si se iba a quitar el calzado de su pie, ¿qué era lo que se iba a quitar? Y no dijo en la otra semana que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y aquí no hay que lavárselo también a Moisés, los pies. Pero ¿qué pie sería esto que ese Moisés se iba a quitar? Era que Moisés venía a un culto que no podía entrar a la visión de la palabra con esa enseñanza, con ese evangelio. No podía entrar a ese culto. Por eso había que quitárselo y lavarlo para que entrara. Porque ya Dios tenía un propósito con él. La gloria sea de Dios. Entonces dijo, no te acerques. Usted ve que hay un tiempo que usted tiene que estar en la meditación de la palabra. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que está, tierra santa es. Si iba a entrar a esa tierra santa, y estamos hablando de un desierto, usted ve que la palabra no está hablando de ese desierto físicamente, porque aquí está hablando de una tierra santa. Entonces Moisés iba a entrar a unos conocimientos alto en la palabra. Y dice, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Entonces, Moisés no conocía a su padre. Ahora, ¿quién se lo está dando a conocer? Es el mismo Dios, dice ahí, yo soy el Dios de tu padre. Ahora, ¿lo conocían a nosotros? Fuera lo conocían. ¿A quién no fue que lo enseñaron? Que el padre de nosotros era el Papa. Y sería ese el padre de nosotros. Y fíjate cómo aquí, cómo se declara Moisés. Y dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ustedes ven, si tuvo miedo de mirar a Dios, ¿desde qué lugar, con qué ojo lo iba a mirar? Con estos ojos físicos. Era que Moisés no tenía con qué responderle a Dios desde ese lugar donde él se encontraba, porque la visión era demasiado alta. Si habló aquí de Abraham, si habló la palabra Dios de Abraham, entonces Abraham conocía a Dios. Dios de Isaac, Isaac conocía a Dios. Dios de Jacob, Jacob conocía a Dios. Pero estas manifestaciones le eran desconocidas a Moisés, esos tres fundamentos.
le eran desconocidas esas manifestaciones a Moisés. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo. Ahora fíjese, ahora viene Jehová Dios y desciende ¿en quién? En Moisés. Entonces Moisés está siendo enseñado de parte de Dios. Entonces desde un lugar esto se está manifestando y dice, y he descendido, ¿sabes? Y he descendido. Entonces en un lugar de altura estaba Dios. Fíjese que no dice de la tierra, y he descendido. Todo lo que desciende, desciende de arriba, no desciende de abajo, porque lo que asciende es para arriba. Si desciende es porque está en un lugar más alto que usted, más alto que yo, más alto que todo, porque viene a descender a la parte de la mente suya para dejarlo conectado. Y dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Si lo iba a sacar de esa tierra, entonces esa tierra no producía para Jehová. ¿Usted ve dónde ellos estaban presos? Estaban presos en Egipto, pero no en Egipto en ese. Es en la doctrina de Faraón, en la enseñanza de Faraón, que le tenía la mente cautiva. Porque ¿quién era que estaba gobernándolo? Era Faraón, pero no vamos a ver a Faraón como un hombre, sino como un fundamento que había que destruir, para poder Dios quedar como cabeza en el pueblo de Israel. Porque cualquiera ve una historia como presentan en la televisión, pero Dios no está hablando de ese Faraón, sino de una ley que venía en la mente de cada ellos, que lo tenía preso en esa tierra. Y como esa tierra no puede producir fruto, ¿qué había que hacer? Destruírsela toda. Por eso Dios se tomó este libertador y dice, aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ustedes ven a todos estos fundamentos que Dios iba a traspasar al pueblo de Israel. Y nosotros no hemos pasado por todo ello. Y ahora, ¿qué nos están dando a nosotros? Leche y miel. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ustedes ven que esos gobernadores tenían preso al pueblo de Israel. Pero ¿cómo era que lo tenían preso? Porque ellos no tenían esposa, no tenían cadena. Entonces era en esos fundamentos, en esas leyes que lo tenían preso. Entonces se le levantó un libertador. La gloria sea de Dios. Ahora vamos a Éxodo, ahí mismo 40, 10, 14. Éxodo 40. La gloria sea de Dios. 39, 40. Dice del 10. Dice, ungirá también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificará el altar, y será un altar santísimo. Ustedes ven, y será un altar santísimo. ¿Qué es lo que es santísimo? No es la palabra de Dios, no es el culto de Dios, que es santo. Y dice aquí, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Usted ve, aquí habla de todos sus utensilios. Si son utensilios, ¿cuáles utensilios serían estos? No es cada uno de nosotros, que somos utensilios para el Señor. Y dice el 11, asimismo ungirá la fuente y su base, y la santificará, y llevará a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lavará con agua. Si lo va a lavar con agua, ¿con qué agua sería esta? No es con la doctrina, no es con la enseñanza. Ustedes ven,
Y dice, y hará vestir a Aarón la vestidura sagrada y lo ungirá y los consagrará para que sea mi sacerdote. ¿Quién fue que habló allí del sacerdote Jetro? No fue en eso. Entonces, ¿qué viene a ser aquí ahora? Aarón no viene a ser sacerdote de Jehová. Ahora, ¿qué sacerdote es este? Sería un hombre físico. Y no dice que la ley es santa. Y el mandamiento santo. Entonces, fíjese quién es Aarón. Aarón viene siendo la ley de Jehová, que Jehová estaba poniendo en Moisés. Y dice el tabernáculo, lavará con agua y hará vestir a Aarón la vestidura sagrada y lo ungirá y lo consagrará para que sea mi sacerdote. Ustedes ven, después hará que se acerquen sus hijos y lo vestirá la túnica y los ungirá como ungites a sus padres y serán mis sacerdotes y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. Ustedes ven, ¿quién fue que habló allí de Abraham, de Isaac y de Jacob? Ahora los hijos. ¿Qué iba Moisés a enseñar? Era estos mandamientos a los hijos y lo ungirá para que sean sacerdotes santos para Jehová. Ustedes ven que es el culto que viene levantando Dios a través de su obra en cada uno de nosotros. Y dice aquí en Nehemías 2:8. Vamos a Nehemías. La gloria sea de Dios. ¿Tiene Nehemías ahí? Préstame. Nehemías 2:8. No, ese es Jeremías. Protege. Nehemías 2:8. Eso está después de ahí. La gloria sea de Dios. Jeremías, Nehemías. En lo que busca vamos a leer Primera de Samuel, en lo que lo busca Tilito, déjame leer Primera de Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Sabes? Como dice aquí, y no había visión con frecuencia. ¿Qué se le manifestó a Moisés? La visión. ¿Qué se le manifestó a José? La visión, el mensaje. Aquí, ¿qué está haciendo Jehová? Con Samuel. Dice que no había visión con frecuencia, es decir, que no había nada de Jehová, no había nada de Dios, no había culto levantado. Y dice, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ¿debe? Y aconteció un día que estando Elí acostado, si estaba acostado, era que la palabra estaba durmiéndose, ya estaba desapareciendo. ¿Debe? Si venía acostado era porque ya la palabra estaba decayendo, estaba durmiéndose, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, que no podía, ya la visión estaba desapareciendo. No había en él visión de Jehová. Y dice, Nehemías, y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, usted ve, Samuel estaba durmiendo. Si Samuel estaba durmiendo, ¿dónde era que estaba durmiendo? No era en la palabra, porque no era en una cama que estaba durmiendo, ni en el suelo, como tienen muchos por costumbre. Era que la palabra no había sido despertada en él. Entonces, no conocía esto Samuel. Y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca. Allí se habló también de un arca.
debe de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿De qué lámpara sería esta? No era de Eli, que ya iba a terminar su ministerio. Entonces esa lámpara la viene representando Eli, porque él era que venía alumbrando. Entonces dice, de Dios fuese apagado. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Sabe? Y dice, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Sabe? Que todavía Samuel no conocía quién era Jehová. ¿Sabe? Ni la palabra le había sido revelada. Y dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Entonces, que en el entender de la palabra, usted trata de levantarse, pero no entiende. Entonces, ¿a dónde usted va a correr? Al que esté más alto que usted, al que está más entendido, pero ese no es el propósito de Dios. Entonces dice el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ustedes ven que la palabra no le había sido revelada, no había sido despertado en ese ministerio. Y dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, que Jehová llamaba al joven. Si llamaba al joven, ¿a qué joven era este? ¿Qué joven era este? Porque había un joven en Samuel que Samuel no conocía. Entonces, ¿quién era que conocía a Jehová? Era Elí. Pero Samuel no conocía a este joven que lo estaba llamando. Y dice, entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo, y vino Jehová. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Sabe que Elí conocía a Jehová? Conocía el nombre de Jehová, pero Samuel no conocía el nombre, es decir, no conocía la doctrina. No conocía Samuel. Entonces, ¿quién era que conocía a Jehová? ¿Con quién se comunicaba Jehová? Era con Elí. Desde un lugar se comunicaba Jehová con él. Y dice, en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Dice, y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Y dice, y vino Jehová y se paró. ¿Desde qué lugar se paró Jehová? Es en ese culto que venía Samuel meditando en la palabra, que se le levanta a Jehová y se le para. Entonces, si se le levanta, ¿cómo estaba? Estaba en otro lugar. Entonces, desde ese lugar internamente que viene en la mente suya, de ahí es que Jehová se levanta. ¿Pero en quién? En usted mismo. Entonces, en usted hay una juventud que usted no conoce a Jehová, que el nombre de Jehová no le he manifestado. Es decir, esa visión no ha sido revelada. Entonces, por eso es que se le llama joven, porque no tiene discernimiento para responderle a Jehová desde ese lugar. Entonces, Jehová ve que ya en él hay una madurez y hay un discernimiento en la palabra. Entonces, Jehová se para. ¿Pero en dónde se para? En las escrituras, que se para delante de él para que entienda que Jehová lo está llamando. Y dice, y Jehová dijo a Samuel, heme aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Ustedes ven, si iba a ser una obrera que iba a levantar un culto,
en Samuel que a Jehová que al pueblo le iba a ser desconocido y le iban a retumbar, que no iban a creer lo que Samuel le iba a enseñar, le iba a dar como alimento. Entonces eso le iba a hacer ellos de conocido. Ese mensaje le iba a hacer al pueblo extraño. Entonces, por eso fue que Jehová llamó a Samuel desde ese lugar. Entonces, mirando aquí en Éfeso, Nehemías. Entonces, vamos a ver aquí una obra en Nehemías 3:1. Nehemías 3:1. La gloria sea de Dios. Dice: sea engrandecido Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eleazar con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó a Zacur, hijo de Erín. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Uría, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesalán, hijo de Berequía, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sodot, hijo de Banán. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Ustedes ven cómo aquí Nehemías estaba levantando ese culto con estos sacerdotes, porque estos son los utensilios de Jehová que levantan el culto a su Dios, pero en ellos viene un culto interno, y ellos propusieron en su corazón restaurar todo lo que el enemigo había destruido, pero ¿en quién? En ellos mismos. Y ellos se procuraron, por mandato de Jehová, por boca de Nehemías, restaurar a Jerusalén, que viene siendo la obra de Dios. Y si vemos aquí también en la gloria sea de Dios, en Isaías 6:1, la gloria sea de Dios, Isaías 6:1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice: en el año que murió el rey Usías, ustedes ven que había un reinado, que mientras ese reinado estaba de pie, la palabra de Dios no aparecía. Ustedes ven, mientras ese faraón está de pie, no aparece la obra de Dios, no aparece la visión de Dios, porque dice aquí: en el año en que murió el rey Usías, ustedes ven que había un reinado, alguien lo gobernaba, ustedes ven, con una doctrina, y dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Si vio al Señor sentado en un trono, ¿desde qué lugar lo vio él? Porque ya ese reinado de Usías ya había desaparecido. ¿Por en quién? En Isaías. Entonces ahí es que viene el Señor y toma parte con Isaías. Entonces dice: yo, el Señor, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A dónde encontró Jehová a Samuel? No fue en el templo. ¿A dónde encontró el Señor Jehová a Isaías? No en ese mismo templo. ¿Usted ve cuál es el culto que viene levantando el Señor? Es desde ese templo, desde ese lugar. Y dice: llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros
con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Si hemos oído que estos serafines, que no es la imaginación de lo que se ha vendido ahí, sino que son conocimientos altos en las alturas. Entonces, fíjense estos serafines que guardan el templo de Dios. Y dice, para seguir, dice en el 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Óigame el clamor de él y la humillación. Eso él no lo está viendo en el pasado, solo está viendo él en el presente, en el ahora de la palabra. Y dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Si dijo el ay de mí que soy muerto, sería que él estaba en un ataúd. No era que estaba de pie, la palabra manifestándose en él mismo, que se estaba despertando el sentido que él venía dormido. Entonces, ¿quién es que venía dormido ahí? ¿Quién era que venía muerto? Era la obra de Dios. Entonces, ¿a quién envía Dios? A su ángel a despertar. ¿A quién? A Isaías. Y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos, han entendido, entendió la visión, vio a su Señor. Ustedes ven que no es como otros dicen que hay que esperar morir para ver la gloria de Dios. Entonces aquí habla de un muerto, que no tiene que esperar que usted se muera, como muchos están esperando, que se van a morir, se van a levantar y se van a reunir, se van a poner la ropa. No, fíjese, es desde ahí en ese presente que tiene la palabra. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y voló hacia mí. Si voló hacia mí, ¿qué fue lo que voló hacia él? No fue un mensaje que él entendió. Entonces, ¿qué había que hacer? Que todo ese reinado que había de pie, había que destruírselo en la mente, para poder Jehová ocupar la cabeza. Entonces viene este serafín, que es un mensaje de lo alto que viene a limpiarlo, a tomar relación con el sentido de él. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón. Fíjese, ¿quién era que traía el carbón en su mano? Era el serafín, era el mensaje, que es el mismo ángel que habló allá en José, el ángel Gabriel. Y dice, en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ustedes ven que había que limpiarlo. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Le lavó los pies. ¿Qué hizo Jehová con Moisés? Le lavó los pies. Ahora aquí cambia de posición la palabra y dice, y tocando con él sobre mi boca. Si tocó con él su boca, ¿cuál boca sería este? No estamos hablando del sentido, que hay que limpiarlo. Y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ustedes ven que había un pecado que había que limpiar. Ustedes ven que había algo que había que quitar. Entonces dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ustedes ven, al ser Isaías limpiado y tocado su sentido y limpio su sentido, entonces Isaías entonces es encomendado para esta obra, para levantar este culto, para derribar todo lo que no es de Dios. Entonces, mirando aquí en Jeremías 8:10, búscame Efesios 2:20. Jeremías
8:10. La gloria sea de Dios. Dice Jeremías 8:10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Ustedes ven que mientras la obra no es quitada y mientras se aparezcan esas obras en la mente de cada uno de esos, entonces usted no va a encontrar paz, y no va a encontrar consuelo. Y dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Ustedes ven que mientras el creyente no entra a ese reposo en Dios, no encuentra paz, porque en esa obra no se encuentra paz. Y dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando lo castigue, caerán, dice Jehová. Usted ve, ahora viene para quitarle y para limpiarlo. Ahora tiene que Jehová venir a limpiar, a castigar. ¿Pero con quién? ¿Con qué? Es con la misma enseñanza, con el mismo mensaje que viene a limpiar. Para los que han fornicado o los que se han contaminado. Entonces, para aparecer ese culto en Dios, tiene que Dios limpiar la mente y el corazón del creyente. La gloria sea de Dios. Vámonos aquí ahora a Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ustedes ven? ¿Cuál es el culto que hay que edificar? ¿Cuál es el culto que hay que levantar? Es ese fundamento. Entonces, si se va a levantar es porque ese fundamento está caído y hay que levantarlo, como dice aquí. Dice, edificar. Ustedes, si van a edificar, si van a ser edificados, es que van a ser enseñados, van a ser instruidos, van a ser educados. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y profetas? No fue Jesucristo. Y dice, y profeta, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Ustedes ven cómo ese culto se va levantando en cada uno de nosotros. Amén. La gloria sea de Dios. Hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos. Queden en paz.